Las aguas están revueltas en el equipo británico, y el bicampeón mundial parece estar atrapado en una espiral de errores que desafían la lógica. Fallos inexplicables, averías recurrentes y una preocupante falta de explicaciones han levantado sospechas. ¿Incompetencia o algo más oscuro se cuece en la escudería verde? Lo cierto es que si la Fórmula 1 nos ha enseñado algo, es que la casualidad rara vez es casualidad. Cuando un piloto sufre problemas de manera sistemática, mientras el resto de la parrilla con la misma unidad de potencia permanece indemne, las alarmas no solo suenan, gritan. Pero ¿será que el único coche que falla es el de Alonso? De 7 grandes premios disputados, 3 han acabado con su monoplaza fuera de combate por problemas mecánicos. Nada de errores de pilotaje ni incidentes de carrera. Fallos técnicos, eléctricos y de fiabilidad han convertido su temporada en una pesadilla. Mientras su compañero Lance Stroll navega sin sobresaltos. ¿Y qué me dices de El desastre de Mónaco? El último episodio de este drama se vivió en Montecarlo. Desde la vuelta 15, el MGUK, el componente que gestiona la energía eléctrica del coche, comenzó a fallar. No fue un fallo fulminante, fue una agonía progresiva, un declive en el rendimiento que acabó con Alonso perdiendo velocidad, sin capacidad de regenerar energía y con un consumo de combustible desbalanceado. ¿Qué hizo Aston Martin? Lo dejaron en pista hasta que el coche se desplomó por completo. Alonso abandonó en la vuelta 38, perdiendo más de 160 caballos de potencia. Aquí, las preguntas incómodas son: ¿por qué sufre estas averías solo Alonso? ¿Por qué los equipos clientes de Mercedes como McLaren y Williams no tienen estos problemas con el MGUK? ¿Por qué su compañero Stroll con el mismo coche ni siquiera ha tenido un abandono técnico en toda la temporada? Es más que evidente que aquí lo que ocurre es un silencio que lo dice todo. Aston Martin ha esquivado respuestas contundentes. Cada fallo es disfrazado bajo el eufemismo de problema eléctrico o precaución. Alonso, en cambio, no está comprando la versión oficial. Tras Mónaco, dejó una frase que heló el paddock. Esto no es mala suerte. 6 coches usan motor Mercedes y solo el nuestro falló. Cuando un veterano de más de 20 años en la Fórmula 1 dice eso con esa frialdad, no es una queja, es una acusación. ¿Casualidad? ¿Descuido? ¿Algo más? El misterio sigue abierto. ¿Tú qué opinas? ¿Hay juego sucio en Aston Martin? Déjamelo en los comentarios. ¿Será que estamos en presencia de una marginalización interna? Cuando un equipo enfrenta fallos sistemáticos en un mismo coche y esos problemas no se replican en su compañero ni en los coches con la misma unidad de potencia, la pregunta deja de ser técnica y empieza a ser política. ¿Está Alonso siendo marginado silenciosamente del desarrollo del coche? ¿Hay un conflicto interno en Aston Martin que afecta su rendimiento? O peor aún, el equipo ha perdido el control de su propia estructura, sacrificando el desempeño de uno de los pilotos más talentosos de la parrilla. Pero si analizamos a fondo vemos algo aún más dramático, y fue la estrategia incomprensible de Mónaco. Si la fiabilidad del AMR25 ya estaba en entredicho, la gestión estratégica en Montecarlo solo avivó las sospechas. El equipo no solo condenó a Alonso con un coche que no resistía, sino que además ejecutó una decisión táctica que dejó a todos perplejos. El asturiano venía con un ritmo sólido en sexta posición, neumáticos duros y espacio limpio para extender su primer stint. La estrategia ideal habría sido atacar con medios en el último tercio de la carrera. Pero entonces, el muro decidió llamarlo a boxes en plena neutralización del Virtual Safety Car, argumentando que querían cubrir un undercut de Hamilton, y el resultado fue catastrófico. Aquí es donde nos preguntamos, ¿fue solo cuestión de coincidencias o un patrón alarmante? Lo que ocurrió en Mónaco no es un caso aislado. Fernando Alonso volvió a la pista en condiciones imposibles. Detrás de coches más lentos, con neumáticos fríos y una unidad de potencia en estado crítico. Le quitaron su única ventaja competitiva, el control del ritmo, y con ello,
Anularon también cualquier opción de pelear posiciones. La comparación con otros equipos es demoledora. Ferrari esperó el momento preciso. McLaren ajustó en tiempo. Real, su estrategia con Norris para evitar el tráfico. Mercedes, un equipo que suele pecar de pasividad, entendió que entrar en boxes en ese instante no era lo ideal. Pero Aston Martin tomó un camino distinto. Con un piloto arrastrando un déficit mecánico, decidieron ejecutar un movimiento apresurado que lo eliminó de la competencia antes de tiempo. En Mónaco, donde adelantar es un reto titánico, un error de este calibre no tiene redención. Esto no es nuevo. El mismo tipo de decisiones ya han perjudicado a Alonso en otras carreras. En Imola, lo dejaron demasiado tiempo en pista, atrapándolo en una ventana de tráfico innecesaria. En Miami, ignoraron el deterioro repentino de los neumáticos duros, obligándolo a defender sin ritmo. Ahora, en Mónaco, se repite el patrón. Decisiones sin flexibilidad, sin lectura en tiempo real y sin respaldo técnico que las justifique. Pero, ¿existe o no un trato desigual? Mientras Lance Stroll recibe estrategias protegidas, con menor riesgo y mejor control de pista, Alonso es empujado a planes agresivos sin margen de maniobra. Y cuando algo sale mal, el equipo entierra la cuestión en una retórica de mala suerte o condiciones adversas. No hay autocrítica, no hay revisión pública, no hay responsables. Un mensaje silencioso, pero contundente. Fernando Alonso lo dejó claro sin necesidad de escándalos. El problema no es de Mercedes, el problema es de Aston Martin. Cuando estudiamos factores como la integración, la gestión y la supervisión defectuosa, llegamos a la conclusión que si los fallos no provienen del proveedor, entonces el origen del problema está en la propia estructura del equipo. Alonso lo sabe, lo ha vivido en 1900, carne propia. Pero lo más revelador fue la serenidad con la que abordó el desastre de Mónaco. No podía empujar más. Estábamos atrapados en tráfico desde la primera parada. Una frase simple pero letal, que desmonta la estrategia de su propio equipo. No hace falta señalar a ningún ingeniero ni culpar directamente a nadie. Basta con exponer los efectos del error: pérdida de aire limpio, imposibilidad de calentar neumáticos y un coche dañado, sin herramientas para defenderse. Hoy en día vemos a un piloto solo, a un campeón sin respaldo. Aston Martin falló en lo técnico y lo hundió en lo estratégico, una combinación que ningún piloto con ambiciones tolera indefinidamente. Pero lo más inquietante fue el tono de Alonso. Nada de gritos, nada de dramatismo innecesario, solo frialdad calculada, una serenidad con filo que apunta a algo más grande, un ultimátum. Cuando un piloto de su calibre habla sin elevar la voz, pero cada palabra lleva peso específico, el mensaje es para el núcleo del equipo. No es una queja, es una línea que no debe cruzarse, una advertencia que suele anticipar cambios. Quizás estemos ante una ruptura inminente, no lo podemos asegurar. Pero lo que sí es claro es que la relación entre Alonso y Aston Martin ha pasado de ser una sociedad estratégica a una coexistencia forzada. Él sigue entregando resultados cuando el coche se lo permite. Ellos siguen repitiendo errores sin asumir consecuencias. Cuando la confianza se rompe, los errores pesan el doble. Cada fallo mecánico parece negligencia. Cada estrategia fallida se siente como una falta de respeto. Y cada abandono se interpreta como un desgaste premeditado. Por otro lado vemos la llegada de Adrian Newey y un futuro que deja dudas. Si hay alguien que puede cambiar el rumbo de un equipo, ese es Adrian Newey. Su fichaje por Aston Martin significa un antes y un después, una apuesta ambiciosa para 2026, con características únicas como nuevo chasis y nueva unidad de potencia, es decir, una nueva era para la escudería. Pero mientras el equipo proyecta un futuro brillante, las señales en el presente despiertan sospechas.
¿Ha dejado de ser Fernando Alonso la prioridad del proyecto? Desde que Aston Martin confirmó su interés en fichar a Newey, el discurso del equipo cambió. Menos enfoque en resultados inmediatos, más énfasis en procesos y desarrollo, más elogios a la infraestructura, menos respuestas sobre los fallos actuales. Si un equipo con un bicampeón mundial que sufre problemas mecánicos repetidos prefiere hablar de lo que pasará en 2 años, entonces ya no está corriendo con él, está corriendo a pesar de él. Hoy nos preguntamos, ¿hasta cuándo tolerará Alonso esta situación? Lo que parecía un proyecto ambicioso con Fernando Alonso al mando ha cambiado de rumbo. En 2023, su arranque fue brillante, pero en 2024 y 2025, su talento está siendo devorado por un equipo que parece haber cambiado de prioridades. Ya no construyen alrededor de su rendimiento, construyen alrededor de su marca, y ahora, con Adrian Newey en escena, todo gira en torno a 2026. Un futuro prometedor, sí, pero ¿encaja Alonso en ese plan? La pregunta que muchos se hacen dentro y fuera del garaje es clara. ¿Está Aston Martin utilizando los años de Alonso como un puente hacia el futuro, sin intención real de darle el material necesario para competir al máximo nivel? Mientras el equipo apuesta por una revolución técnica a largo plazo, su mejor piloto está siendo víctima de decisiones operativas inconsistentes, errores técnicos inexplicables, falta de respaldo en cada radio, cada estrategia y en cada abandono. El contraste con Stroll es evidente. Mientras Alonso lidia con coches sin fiabilidad y estrategias fallidas, Lance Stroll sigue recibiendo actualizaciones prioritarias, incluso con peores resultados en pista. Las decisiones estratégicas parecen protegerlo de riesgos innecesarios, mientras Alonso es forzado a planes agresivos sin explicaciones ni garantías. Si esto no es un cambio de enfoque, ¿entonces qué? ¿Lo es? ¿Será que el equipo está gestando el principio del fin para Alonso? La respuesta es simple. La llegada de Adrian Newey puede ser la mejor noticia para Aston Martin en términos estructurales. Pero también puede ser el principio del final de la era Alonso en el equipo. Mientras Newey piensa en aerodinámica activa, redistribución de masas y dinámica 2026, Alonso necesita respuestas ahora. Y si hay algo que Alonso nunca ha hecho, es esperar eternamente. Si percibe que ya no es parte esencial del núcleo técnico, tomará una decisión. Pero también nos salta una interrogante sobre el equipo. ¿Está Aston Martin sacrificando el presente por un futuro incierto? Si Aston Martin deja de cuidar al único piloto que mantiene su relevancia, lo que construya después puede llegar demasiado tarde y sin la credibilidad que Alonso les dio desde el primer día. ¿Está Alonso siendo empujado a forzar su salida? Esto ya no parece casualidad, esto huele mal. Y Fernando Alonso, por mucho menos, ha dado golpes de mesa que han cambiado la historia de la Fórmula 1. Si te ha gustado, suscríbete para seguir viviendo la Fórmula 1 sin filtro y aprovecha y déjame tu comentario. ¿Crees que Aston Martin está dejando de lado a Alonso para centrarse en la era Newey? ¿Se viene una ruptura histórica?